Mujeres se acuestan con hombres que se van. Si alguna vez te has preguntado por qué las mujeres que parecen difíciles, esas que juegan al gato y al ratón, terminan acostándose con hombres que no se quedan pegados a ellas como una sombra desesperada, este video es un golpe brutal a tus ilusiones. Aquí vas a aprender la verdad cruda. En la guerra silenciosa del sexo y la atracción, el que se queda siempre pierde. Ser ese hombre que suplica, que espera, que se aferra, es la sentencia de invisibilidad absoluta para ella, una condena social y sexual que te vuelve irrelevante en su radar. Mientras tanto, el hombre que se va, el que sabe marcharse en el momento justo, el que no se desgasta ni da su poder emocional, ese es el que realmente marca, el que deja cicatrices que no se olvidan, porque demuestra que su valor no depende de estar a su disposición, sino de su capacidad para abandonar un juego sin garantías y con orgullo intacto. La mujer respira ese aroma de dominio y misterio, porque no es el compromiso lo que la enciende, sino la sensación de que puede perder algo valioso que no siempre tendrá a su alcance. Esa es la raíz profunda por la cual la cultura femenina idolatra al hombre que se aleja y desprecia al que se queda, ese quédate aquí y llora que tantos hombres aceptan como destino. ¿Por qué? Porque la sociedad les ha vendido la narrativa de que la paciencia y la persistencia conquistan el corazón femenino. Pero la realidad es que solo alimentan el desprecio y la invisibilidad. El hombre que se queda, el que se atrinchera en sus emociones, pierde instantáneamente cualquier atractivo sexual porque se convierte en alguien predecible, asequible y sobre todo carente de valor propio. El que se va, por el contrario, domina el juego porque establece reglas, límites y mantiene el control absoluto sobre su propia disponibilidad y su dignidad, convirtiéndose en un misterio que ella persigue pero nunca puede poseer plenamente. ¿Quieres ser ese tipo invisible que suplica migajas y migajas? ¿O quieres ser el que se va y deja una marca que la hace pensar en ti durante semanas, meses, incluso años? Es un juego de poder, no de ternura ni de promesas vacías. Esta es la diferencia entre el hombre que pierde y el que gana en la selva sexual. El que se queda se diluye en la nada. El que se va se vuelve una herida imborrable en su memoria. ¿Qué tipo de hombre eres tú? ¿Tienes la suficiente fuerza para soltar lo que no te suma y dejar que el silencio hable por ti? Comenta abajo si alguna vez has experimentado la diferencia entre esperar y retirarte. Y prepárate para entender que en este juego, a veces, la retirada estratégica es la única jugada maestra que puede elevar tu estatus y tu valor ante los ojos de la mujer que deseas. ¿Estás listo para dejar de ser invisible o seguirás pagando con tu dignidad el precio de su indiferencia? Aquí no hay lugar para la debilidad, solo para el hombre que sabe cuándo irse y cómo hacerlo dejando una cicatriz que el tiempo no borrará. Cuando una mujer percibe que está a punto de perder al hombre que tiene frente a ella, su cuerpo no espera a que su mente racional decida, actúa de inmediato, impulsada por un instinto brutal y ancestral que los hombres suelen ignorar por completo, y esa omisión es la que los condena a la irrelevancia sexual. Aquí vas a descubrir la realidad que pocos se atreven a explicar. El deseo femenino no se negocia con palabras ni promesas, sino con señales viscerales de pérdida y escasez. Cuando ella siente que puede perderte, que no eres un recurso infinito ni una garantía constante, su cuerpo se pone en modo alerta roja, enviando señales químicas, hormonales y conductuales que aumentan su atracción por ti sin que ella siquiera lo pueda controlar conscientemente. No es amor ni compromiso, es pura biología. La emoción que la domina es el miedo a perder un valor que podría ser escaso o inalcanzable, y en ese instante el juego cambia radicalmente.
¿Qué crees que hace un hombre común cuando empieza a ver señales de desinterés o distancia? Se aferra, se desespera, trata de explicarse las cosas y con ello hunde aún más su valor. El hombre que sabe esto, en cambio, se retira con firmeza, sin drama ni súplicas, demostrando con sus acciones que su vida y su valor no dependen de la aprobación femenina. Esa retirada estratégica es la chispa que dispara un volcán de deseo, porque genera incertidumbre en ella, la incógnita de si realmente puede o no mantenerte a su lado. Recuerda que en la mente femenina, la posibilidad de perder es el detonante que hace que el cuerpo tome el mando, que el deseo explote, que la química se dispare sin pedir permiso. ¿Alguna vez has visto a una mujer perseguir a un hombre que se aleja? Eso no es casualidad, es el sistema sexual funcionando en su estado más puro y despiadado. Pero atención, esto no es un juego de manipulación barata, es entender la naturaleza humana y aprovecharla para no quedar atrapado en su red emocional. ¿Por qué la mayoría de hombres pierden? Porque se quedan esperando que ella quiera estar, cuando el verdadero poder está en hacerla sentir que podría no tenerte jamás. Esa es la diferencia entre el hombre de valor y el hombre de reserva. ¿Quieres ser el primero o seguir siendo el segundo? ¿Has sentido ese cambio súbito en la energía femenina cuando te muestras distante, firme y sin miedo? Comenta si te ha pasado y cómo reaccionó ella, porque entender este principio es el primer paso para dominar el juego y evitar ser un prisionero emocional. Aquí no hay espacio para sentimentalismos, solo para hombres que entienden que el deseo se enciende con la posibilidad real de pérdida, no con la comodidad ni la certeza. ¿Estás listo para dejar de ser un recurso explotable y convertirte en un misterio irresistible? La pregunta es simple. ¿Tienes el valor de soltar, alejarte y dejar que el instinto femenino haga el resto? Si la respuesta es no, entonces estás condenado a seguir perdiendo mientras otros hombres dejan su huella imborrable en la memoria y el cuerpo de las mujeres. No hay excusas, solo resultados. ¿Qué eliges? Si crees que aguantar, ceder o aferrarte hasta que la mujer decida abrirse contigo es la estrategia ganadora, prepárate para que te rompa la realidad brutal de frente. Irse en el pico de la tensión no solo es la jugada maestra que pocos dominan, sino la única manera de transformar un simple deseo pasajero en una obsesión que la consume. Aquí está el secreto que todos los hombres ignorantes pasan por alto porque prefieren la comodidad de la espera y el sufrimiento pasivo. La tensión sexual no resuelta es la que alimenta el fuego del deseo femenino como ningún otro estímulo. Cuando cortas el contacto en el momento en que ella está emocionalmente cargada, cuando la química está a punto de explotar, generas un vacío imposible de llenar, que prende en su mente una llama de incertidumbre, anhelo y frustración que se convierte en obsesión pura. No es magia, es psicología sexual pura. ¿Por qué crees que las mujeres dicen no muchas veces para luego regresar rogando? Porque el rechazo y la retirada en el momento adecuado aumentan su dopamina y adrenalina, activan su cerebro reptiliano, y hacen que su deseo se vuelva un torbellino que no puede controlar ni racionalizar. En cambio, el hombre que se queda, que cede y que baja su valor en ese instante de máxima tensión, pierde toda oportunidad, porque no solo apaga la llama, sino que se vuelve predecible y aburrido, convirtiéndose en un mero proveedor emocional sin chispa ni misterio. Entiende esto bien, el deseo femenino se alimenta de retos, de misterio, de incertidumbre y sobre todo de la sensación de que pueden perderte en cualquier momento. El pico de tensión es ese momento sagrado donde el juego se define, donde la balanza del poder se inclina o se rompe. Solo un hombre que domina sus emociones y entiende esta dinámica puede atreverse a irse en ese instante, dejando una herida abierta en el alma femenina,
una necesidad profunda que solo su regreso puede sanar, pero que nunca debe ser garantizado ni inmediato. ¿Has sentido esa diferencia cuando cortas el contacto en el momento exacto? Cuando su mente empieza a preguntarse si realmente te tiene, cuando ella deja de ser racional y se vuelve pura emoción atrapada en la espera. Esa es la zona de poder que pocos hombres alcanzan porque implica dominar el ego, aguantar la incertidumbre y mantener el control absoluto sobre uno mismo. ¿Quieres seguir siendo uno más que le ruega? ¿O quieres ser el hombre que domina el juego con una retirada estratégica que convierte el deseo en obsesión? Comenta abajo si alguna vez usaste esta táctica y cómo cambió el juego a tu favor. Aquí no hay lugar para la debilidad ni para la espera desesperada, solo para hombres que entienden que el valor de irse en el pico de la tensión no tiene comparación y es la clave para convertirse en una figura inolvidable en la mente y el cuerpo de una mujer. ¿Tienes el coraje de hacerla sufrir esa incertidumbre? ¿O prefieres seguir siendo el chico fácil que ella olvida al minuto? La elección es brutal, pero clara. ¿Domina el pico de la tensión o acepta ser invisible para siempre? ¿Qué decides? ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué cuando un hombre desaparece sin explicación, sin dar señales de vida, la mujer se llena de pensamientos que van más allá de lo racional y cotidiano? Aquí viene la verdad que pocos hombres se atreven a asumir. Los hombres que desaparecen activan en la mente femenina la fantasía más oscura y poderosa que existe, esa mezcla de misterio, peligro y ausencia que despierta emociones primitivas y obsesivas que ninguna atención constante puede igualar. No es casualidad ni producto de la casualidad, es pura biología y psicología evolucionada en juego. Cuando un hombre desaparece, rompe con la narrativa aburrida de disponibilidad constante que las mujeres reciben a diario, y en ese vacío se abre un espacio negro donde su imaginación vuela sin límites, creando escenarios donde tú eres ese hombre impredecible, ese cazador indomable, ese enigma que desafía su lógica y su control. La desaparición estratégica es la llave maestra que abre la puerta a fantasías cargadas de deseo y temor, de curiosidad y necesidad. El problema es que la mayoría de hombres no entienden que desaparecer no significa ignorar ni castigar desde la inmadurez emocional, sino manejar con inteligencia el tiempo, el espacio y la ausencia para crear un vacío psicológico que ella no puede llenar con otros. Ese vacío, ese silencio, es el arma definitiva contra la sobreexposición que mata el deseo, porque cuando estás siempre presente, eres predecible, y la previsibilidad es la muerte de la atracción. Pero cuando desapareces, sin dar explicaciones ni caer en la desesperación, te conviertes en un enigma peligroso, un hombre que no se puede tener fácilmente, un misterio que su mente alimenta con fantasías oscuras que solo te convierten en alguien indispensable para ella, incluso cuando no estás presente. ¿Has sentido alguna vez esa sensación de control total al desaparecer y ver cómo ella empieza a comportarse de manera impredecible, confundida, casi obsesionada? Eso no es suerte ni magia, es dominio total del juego sexual. Pero cuidado, esta táctica exige control, autoconciencia y frío cálculo. Si desapareces y luego regresas suplicando o explicando, destruyes el efecto y pasas a ser un payaso más en su lista de ex. Desaparecer no es huir, es atacar desde el silencio y el misterio. ¿Estás dispuesto a aceptar esta verdad y usarla para transformar tu valor a ojos de las mujeres? ¿O prefieres seguir siendo un hombre previsible y accesible, condenado al olvido y la indiferencia? Comenta si alguna vez desapareciste y cómo reaccionó ella. Te sorprenderá el poder que tienes cuando dejas de estar disponible. Aquí no hay lugar para la ingenuidad ni la debilidad emocional,
solo para hombres que entienden que activar la fantasía femenina más oscura es un arte reservado para los que saben cuándo y cómo desaparecer para dejar una huella imborrable. ¿Tienes la valentía para convertirte en ese enigma que ninguna mujer puede olvidar? La elección es tuya. ¿Sigues dispuesto a ser invisible o quieres dejar de ser un hombre más? Olvídate de todo lo que te han vendido sobre la estabilidad como el santo grial para conquistar a una mujer. Porque aquí te voy a romper ese mito con la brutal honestidad que pocos se atreven a decir. Ella no se excita con estabilidad, se excita con riesgo emocional, con ese vértigo que solo un hombre que juega en la cuerda floja puede ofrecer. La mayoría de hombres creen que ser el pilar firme la va a enamorar, que la rutina cómoda y predecible es lo que despierta su deseo. Pero la verdad es diametralmente opuesta. La estabilidad en exceso es mortal para la atracción sexual porque mata la chispa, reduce la tensión y convierte al hombre en un objeto de comodidad, no en un objeto de deseo. La mujer busca emociones intensas, incertidumbre, esa adrenalina que solo genera un riesgo real. No ese riesgo falso y prefabricado de dramas baratos, sino el riesgo auténtico que nace cuando un hombre no está dispuesto a sacrificar su dignidad, cuando no teme perderla, cuando juega con fuego en sus emociones y en las suyas propias. Ese riesgo emocional es la fuente de su excitación porque activa partes profundas en su cerebro, esa mezcla de miedo, desafío y fascinación que la hace querer más, que la mantiene atada no con cadenas, sino con el fuego del deseo puro y salvaje. Cuando un hombre se vuelve demasiado predecible, demasiado disponible, demasiado seguro, ella simplemente se desconecta y busca ese estímulo en otra parte, porque el sexo femenino no es cuestión de estabilidad, sino de intensidad emocional. ¿Has notado cómo las mujeres se encienden más con el hombre que las hace sentir vivas, que les genera mariposas y hasta un poco de caos interno, que con el que les da certezas aburridas? Esa es la clave que separa al hombre común, el aburrido, del hombre que domina el juego y sabe cómo mantenerla al filo del peligro emocional. ¿Quieres ser ese hombre que la mantiene enganchada en el juego del riesgo? ¿O prefieres ser el tipo que ella olvida porque es demasiado estable? ¿Sabes cómo manejar ese equilibrio delicado entre ser sólido y ser impredecible, entre dar seguridad y generar tensión? Comenta si alguna vez has sentido que cuando bajas el riesgo emocional, ella se apaga, y si estás dispuesto a asumir que en este juego no hay espacio para la comodidad sin costo. Esta es la ley no escrita que pocos hombres comprenden. La excitación femenina vive en el riesgo, en la posibilidad real de perderte, en la incertidumbre que solo un hombre fuerte y frío puede manejar. ¿Tienes la fortaleza para ser ese hombre? ¿O seguirás creyendo en cuentos de estabilidad mientras ella busca en otro lado lo que tú no le das? Aquí no hay excusas. Solo la verdad brutal que te separa de la mediocridad emocional y sexual. La pregunta es clara. ¿Vas a dejar de jugar a lo seguro o seguirás perdiendo el juego que define tu masculinidad? ¿Qué eliges? Aquí está la verdad, que muchos hombres no entienden porque están atrapados en la trampa de la presencia constante y la disponibilidad sin límites. Cada retirada estratégica que haces no es una pérdida ni un retroceso, sino la herramienta más poderosa para alimentar la imaginación sexual femenina y elevar tu valor a niveles que ningún acto de sumisión o permanencia podría alcanzar. Cuando te retiras con intención, sin caer en la desesperación ni en la necesidad, creas un espacio psicológico en su mente donde la incertidumbre y el misterio crecen como maleza, y con ello su fantasía sexual se desata sin freno. En ese vacío que dejas, su cerebro femenino empieza a construir escenarios donde tú eres un enigma irresistible. Un hombre que puede elegir estar o no estar.
Y esa posibilidad, ese riesgo real de perderte, es la gasolina que alimenta sus pensamientos más profundos y oscuros. ¿Sabes por qué cuando un hombre se vuelve demasiado accesible, su atractivo se diluye? Porque elimina la chispa de la escasez y el desafío que son la base del deseo femenino. Sin tensión, sin incertidumbre, el sexo muere lentamente. Pero cuando te retiras en el momento adecuado, cada ausencia se convierte en una invitación para que su mente cree fantasías donde tú eres el protagonista indiscutible, el único capaz de despertar en ella sensaciones intensas y prohibidas que ninguna rutina constante puede generar. Este es el arte que separa al hombre promedio del que domina el juego. Entender que la retirada no es abandono, sino una inversión en tu valor. Una táctica que convierte tu ausencia en presencia mental permanente. ¿Has experimentado alguna vez cómo una simple pausa en el contacto hace que ella te busque con más intensidad, te imagine en situaciones imposibles, te desee de una forma que no admite lógica? Eso no es casualidad ni manipulación barata, es la consecuencia natural de respetar y entender las leyes invisibles de la atracción femenina. ¿Quieres seguir siendo un hombre que se desgasta con la presencia constante o quieres ser el que alimenta la fantasía más profunda y oscura que una mujer puede tener? Comenta si alguna vez has probado esta estrategia y cómo cambió tu juego. Porque aquí no hay espacio para la duda ni para la mediocridad emocional. Cada retirada estratégica es un paso hacia el dominio absoluto de tu masculinidad y el despertar de un deseo imparable en ella. ¿Tienes la fortaleza para dejarla imaginándote y queriéndote más que nunca? ¿O seguirás entregando tu presencia barata hasta el agotamiento? La elección es brutalmente simple: alimentar su imaginación sexual o desaparecer sin dejar rastro. ¿Qué eliges? ¿Estás harto de caer en el mismo ciclo de dependencia emocional donde tú eres el que suplica, ruega y se desgasta, mientras ella se mantiene distante o juega con tu paciencia? Aquí está la verdad que ningún gurú con mensajes políticamente correctos te dirá. El hombre que se va no ruega, no suplica, no necesita nada de ella, y eso es precisamente lo que enciende su fuego interno de deseo de una manera visceral, casi primitiva. La feminidad reacciona con intensidad ante la presencia de un hombre que no está atado emocionalmente, que no clama por atención ni valida su ego con palabras, sino que tiene un valor propio tan sólido que su partida es una amenaza real para ella, porque implica que no eres un recurso garantizado ni una reserva eterna. Esa indiferencia calculada, ese desapego frío y auténtico, es lo que hace que una mujer pierda el control y se sumerja en un torbellino de emociones donde el deseo y la necesidad se mezclan en un caos que solo un hombre con esa fortaleza puede manejar. Cuando suplicas, entregas poder y te conviertes en un simple proveedor emocional, alguien más en la larga lista de opciones desechables. Cuando te vas sin buscar explicaciones ni promesas, declaras que tu valor está fuera de su alcance y que ella debe pelear para tenerte si realmente te quiere. Esa actitud despiadada, casi brutal, es la que transforma a un hombre común en un cazador implacable, en alguien que ella recuerda con deseo y respeto, porque no se conforma con migajas ni con atención barata. ¿Cuántos hombres hay que creen que el amor se gana con insistencia y sacrificio? Demasiados, y todos terminan igual, frustrados, usados y olvidados. La regla es simple: no ruegues, no suplices, no dependas. Solo así podrás sostener tu masculinidad y hacer que ella te vea como un premio, no como un comodín. ¿Tienes la fuerza para hacer esa jugada? Puedes soltar el ego, la necesidad y aceptar que tu partida es la mayor muestra de valor que tienes. Comenta si alguna vez te has encontrado en la posición de suplicar y cómo cambió el juego cuando decidiste irte.
porque este es el momento donde el hombre se separa de los demás, donde comienza la verdadera transformación. No hay lugar para debilidades aquí, solo para los que entienden que el control emocional y la autosuficiencia son la clave para encender el deseo femenino de verdad. ¿Vas a ser el que se queda a mendigar o el que se va dejando fuego atrás? La decisión es tuya. ¿Qué eliges? Si todavía crees que puedes ganar el juego con palabras bonitas, promesas eternas y un esfuerzo constante por agradar, prepárate para que te arranque esa ilusión de una vez por todas. El adiós del alfa vale más que 1000 promesas del beta, y entender esto es la clave que separa a los hombres que dominan la selva sexual de los que se pierden en el montón olvidado. El hombre alfa no mendiga atención ni cariño. No explica, no justifica, no suplica. Cuando llega el momento de irse, su adiós es firme, seco, cargado de poder y de un valor que nadie puede negociar. No necesita demostrar nada ni pedir permiso, porque su identidad y su valor son inamovibles. Su partida es una declaración de independencia y una muestra de que su mundo no gira alrededor de ninguna mujer ni de ninguna relación. Mientras tanto, el beta, ese hombre que cree que la seguridad se obtiene con palabras dulces y promesas vacías, se queda atrapado en un ciclo de dependencia emocional que solo lo hunde más en el desprecio y la invisibilidad. Sus palabras no valen porque no están respaldadas por acciones firmes ni por una fortaleza interior palpable. La mujer, consciente o no, siente esa diferencia en el aire. El alfa que se va no deja lugar a dudas, deja respeto, deja deseo, deja una marca indeleble. El beta que promete se queda atrapado en la zona gris de la indiferencia y la rutina, un espacio donde el deseo muere lentamente. ¿Por qué crees que tantas mujeres vuelven corriendo a hombres que las dejaron ir, mientras ignoran a los que nunca supieron marcharse? Porque en ese adiós firme y sin drama está la señal de un hombre que sabe lo que vale, que no se vende barato y que no acepta migajas emocionales. Ese es el lenguaje del poder masculino, no en palabras, sino en acciones definitivas. ¿Te has preguntado alguna vez qué impacto real tendría un adiós decidido en tus relaciones? ¿O sigues aferrado a la idea de que solo con hablar puedes conquistar? Comenta si alguna vez te enfrentaste al dilema de irte o quedarte, y cómo ese momento definió tu valor ante ella. No hay espacio para la debilidad ni para el arrepentimiento, solo para hombres que entienden que un adiós alfa es el acto final de autoridad y control en el juego sexual. ¿Tienes la fuerza para dar ese paso y dejar que el silencio hable por ti? ¿O seguirás siendo el beta que promete y nunca cumple? La decisión es clara, brutal y definitiva. ¿Qué eliges? ¿Has notado alguna vez cómo cuando una mujer te ve alejarte, esa misma distancia que tú crees que es una derrota, en realidad enciende en ella una llama de deseo que nada ni nadie puede apagar? Aquí está la verdad que ningún manual de autoayuda ni gurú complaciente te va a revelar. La mujer comienza a desear con una intensidad implacable justamente aquello que no pudo controlar, aquello que se le escapó de las manos y que desafió su capacidad de dominio emocional. En su mente, tú te conviertes en un enigma, en un hombre que no se dejó atrapar ni manipular, un hombre que tiene el poder de decidir cuándo estar y cuándo marcharse, y esa libertad absoluta que exhibes desde la distancia es lo que hace que su deseo se dispare sin medida. La psicología femenina está programada para valorar lo escaso, lo inaccesible, lo que representa un reto real. Y cuando te alejas, estás enviando el mensaje más poderoso que existe. No eres un recurso a su disposición, no eres un trofeo fácil, eres un premio que puede perderse, y esa posibilidad la vuelve loca. Por más que intente racionalizar, por más que trate de controlar sus emociones, su cuerpo responde a ese llamado de peligro y misterio.
Y ahí es donde comienza la verdadera atracción, la que no se basa en palabras ni en promesas, sino en la química cruda, salvaje y sin filtros. ¿Cuántos hombres entienden esto y actúan en consecuencia? Pocos, y por eso siguen siendo solo una sombra para las mujeres que desean con intensidad a otros que saben cuándo soltar. Alejarte no es un fracaso ni un signo de debilidad. Es la jugada maestra que convierte tu presencia en obsesión y tu ausencia en necesidad. ¿Quieres ser ese hombre que despierta deseos imposibles o seguir siendo el que está siempre disponible y que termina olvidado? Comenta si alguna vez experimentaste cómo su interés creció justo cuando te alejaste y cómo cambió la dinámica entre ustedes. La diferencia entre un hombre común y uno que domina el juego está en entender y aplicar esta verdad sin titubeos ni excusas. ¿Tienes el carácter para convertir tu partida en el imán que la atrae irremediablemente? ¿O prefieres ser ese hombre que se queda y que nunca logra ser realmente deseado? La decisión está en tus manos. Pero recuerda, en la distancia se forjan las leyendas, y solo los valientes se atreven a escribir la suya. ¿Qué eliges? Si alguna vez creíste que dejar la puerta abierta con explicaciones, justificaciones o palabras dulces era la clave para mantener el interés de una mujer, prepárate para escuchar la verdad que destroza ese mito cómodo. Irse en silencio es un grito feroz que excita su ego y revienta su lógica. Una jugada maestra que ningún hombre débil o emocionalmente dependiente puede permitirse ignorar. Cuando un hombre decide marcharse sin dar explicaciones, sin suplicar ni buscar aprobación, está enviando un mensaje que va directo a la parte más profunda y salvaje de la psique femenina. El ego se inflama porque se siente desafiado, puesto en jaque por alguien que no se doblega. Y la lógica se rompe porque no entiende por qué alguien con valor real no está a su disposición inmediata. Ese silencio es un grito que resuena en su mente como un pulso constante de poder, misterio y ausencia, un ruido sordo que desata tormentas internas y fantasías imposibles de apagar. No hay nada que excite más el ego femenino que un hombre que se retira sin dar explicaciones, porque implica que su mundo no gira alrededor de ella, que no es una opción más, sino un desafío que la obliga a replantear su poder y su control. Mientras los hombres débiles se arrastran intentando ganar su atención con palabras vacías, el hombre que se va en silencio es quien domina el juego, quien pone las reglas y quien deja en evidencia la desesperación femenina sin decir una sola palabra. ¿Te has dado cuenta del efecto que genera el silencio cuando te alejas? Cómo ella empieza a buscar respuestas, a crear escenarios en su cabeza, a sentir ese vacío que solo tú puedes llenar si decides volver. Esa es la verdadera arma de poder que tienes en tus manos. El silencio calculado y la partida firme. Pero cuidado, porque para usarla debes tener la fortaleza de aceptar el vacío, la incertidumbre y el riesgo de perder. Porque el silencio no es una táctica para el cobarde, sino para el hombre que sabe lo que vale y no negocia ni un centímetro de su dignidad. Tienes la fuerza para callar y desaparecer, dejando que el misterio y el deseo hagan su trabajo. ¿O seguirás llenando de palabras inútiles un espacio que solo el silencio puede conquistar? Comenta si alguna vez usaste el silencio como arma y cómo cambió el juego a tu favor. Aquí no hay lugar para la vulnerabilidad ni para las explicaciones, solo para hombres que entienden que irse en silencio es el grito más poderoso que puede encender el fuego del deseo en ella. ¿Qué eliges?